En el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Hoy vamos a hacer una pausa por la serie que estamos llevando de Conociendo a Dios. Hoy vamos a hacer una pausa y vamos a compartir un mensaje de acuerdo a lo que está por celebrarse aquí en México en 2 días. Y quiero que lea conmigo desde el versículo 26 de Lucas capítulo 1, lo que en su Biblia está titulado como la anunciación o el anuncio del nacimiento de Jesús. Vamos a leer del versículo 26 al 28. Yo lo leo en la Reina Valera actualizada 2015. Varía con la versión que usted pueda tener allí en sus manos, pero el significado es el mismo. Dice Lucas 1, 26 al 28. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, dijo: te saludo, o en otras versiones dice: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos todo lo que necesitamos saber para nuestra vida, Señor. Y así como aquello en lo cual, Padre, nosotros tenemos que poner atención y no ser, Señor, como dice tu palabra, llevados por todo viento de doctrina, sino que estemos firmes, Padre, en los principios, en los mandamientos que tú dejaste por escrito en tu palabra, Señor, para que nosotros, Padre, sepamos cuál es la verdadera y santa doctrina, Señor, que debemos de profesar y poner en práctica todos los días de nuestra vida. Te rogamos, Padre, por todos aquellos que escucharán este mensaje, los aquí presentes, los que están viendo la transmisión en vivo o aquellos que verán la reproducción más tarde, que hables a cada uno de nosotros, Señor, conforme a tu palabra y en la medida que tu Espíritu Santo nos conceda alcanzar el entendimiento del mensaje de hoy. Por favor, Señor, te rogamos que hables a cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, no solamente, Señor, a tus hijos, sino aún a aquellos, Padre, que no han reconocido a Jesús como Señor y Salvador, que también hables a sus vidas y a través de tu palabra, Señor, traigas el convencimiento de lo que es correcto delante de ti, Señor. Lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, como todos sabemos, seguramente en 2 días se celebra aquí en México y sé que en algunos otros países el Día de la Virgen. Y me parece muy adecuado el tema de hoy para clarificar algunas cosas que se creen o se practican, que sin embargo a la luz de la palabra de Dios no todas son precisas ni correctas de acuerdo a lo que dejó el Señor escrito en la palabra de Dios. Quiero anticipar, antes de que escuchen el mensaje, que nosotros, los hijos de Dios, los creyentes en Cristo, honramos y respetamos a María y a su memoria y reconocemos el legado y el importante papel que él desempeñó en la vida de Jesucristo y en los años de las primeras tiempos de la iglesia. Pero vamos a ver en la palabra del Señor qué es lo que dice la Biblia con respecto a María. ¿Es bíblico rendirle culto? ¿Es bíblico venerarla, adorarla, honrarla? ¿Hasta dónde podemos nosotros profesar una honra o un respeto a María? ¿Qué reconocimiento se merece ello? Y vamos a ver en la palabra de Dios qué dice al respecto a esta persona importante en la historia del cristianismo. Leíamos hace unos minutos en Lucas 1, 26 al 28, cuando en el 6º mes, no dicen aquí exactamente, pero si lo leemos en los versículos anteriores, era en el 6º mes del embarazo de su prima Elizabeth. Elizabeth llevaba 3 meses de embarazo cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, le saluda, ¿verdad? Y le dice: muy favorecida o muy bendecida, el Señor
está contigo. Y después le expresa lo que el mensaje de parte del Señor llevaba el ángel Gabriel a María, y le dice que va a concebir por el poder del Espíritu Santo y que el hijo que ella va a tener va a ser el Salvador, va a ocupar el trono de David y reinará para siempre. Por supuesto, sabemos que se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero déjeme darle un poco de contexto, cómo fue esta anunciación, qué ocurría en ese momento y cuál era la vida de María en el momento cuando recibió este anuncio tan importante y tan trascendente para la fe cristiana. María era una jovencita, tenía escasos 13 o 14 años, era a nuestros estándares actuales prácticamente una niña. Y José tampoco era muy grande, él tenía entre 17 y 18 años. Entonces imagínense, María de 13 o 14, José de 17 o 18, estaban ya comprometidos para casarse. Lo que sucede es que en ese tiempo los matrimonios se celebraban a una edad muy temprana y usualmente eran acordados por los padres y después ya se llevaba a cabo la boda. Pero había 3 etapas, digamos, en el proceso matrimonial en los tiempos del Señor Jesucristo. Primero se establecía, como le dije, un compromiso. Y este compromiso normalmente era celebrado por los padres, es decir, los papás se ponían de acuerdo: quiero que mi hijo se case con tu hija, acordaban la dote que había que darle, el padre de la hija aceptaba el compromiso, y era un compromiso entre los padres usualmente, sin que a veces los jóvenes tuvieran siquiera una intención. Después del compromiso acordado por los padres venía lo que se llama el desposorio. El desposorio era propiamente un compromiso ya oficial donde los contrayentes hacían un pacto de fidelidad, de guardarse el uno para el otro, y de alguna forma el desposorio se consideraba ya como un matrimonio legal, solo que no podían todavía habitar juntos los desposados, sino hasta que se celebrara la boda. Y usualmente transcurría un año desde el desposorio, desde el compromiso formal, hasta que se efectuaba la boda, y entonces sí ya podían vivir juntos y tener intimidad sexual como esposos. Pero el desposorio en sí mismo ya era considerado como un matrimonio, y la única forma de anular ese compromiso era a través de un divorcio. Entonces, justamente María, lo dice la Biblia claramente en el versículo 27, una virgen, no conocía varón en la intimidad, dice una virgen desposada con un hombre llamado José. Es decir, que ella ya estaba comprometida para casarse con José, pero aún no se habían casado. Usted y yo sabemos que hoy en día esto ya no se practica tan estricto como entonces, y ahora hay rompimientos aún inclusive en los momentos previos a celebrar la boda. Pero en el caso de María y José, ellos ya estaban desposados, comprometidos, y se consideraba como un matrimonio. Entonces, en ese contexto, se presenta el ángel Gabriel y le dice: salve, o te saludo, dicen otras versiones. Esto significa que traía un mensaje de parte de Dios. El salve o el saludo de Gabriel es similar a lo que vemos en el Antiguo Testamento como el shalom, que era el saludo común de los judíos, donde se declara paz o se desea la paz para la persona que se saluda. Así como usted y yo nos saludamos ahora, era costumbre en ese tiempo saludarse con un salve o un shalom. Y le dice el ángel Gabriel: el Señor está contigo.
en el versículo 28. Muy favorecida, en otras versiones dice llena de gracia, o has encontrado gracia ante Dios, el Señor está contigo. Y entonces María en el versículo 29 dice que se turbó, se admiró por estas palabras, por este saludo, y se pregunta, ¿qué es esto? Imagínense que un ángel se le presenta a una joven desposada. Ciertamente era una joven muy humilde, muy humilde, pobres podríamos decir prácticamente, que estaba comprometida con un aprendiz de carpintero que también era muy pobre. Era un matrimonio como cualquier otro, y se le presenta un ángel y le dice, salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Por supuesto que ella se sorprende, ¿qué es este saludo? ¿Por qué viene un ángel a mí con este saludo? Y entonces el ángel le explica, ¿verdad?, lo que va a suceder en el versículo 30. Dice, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón, es decir, no he estado en una intimidad con un varón, por lo tanto, ¿cómo voy a concebir? Porque no he estado con ningún varón. Y el ángel le responde en el versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, vas a concebir por el poder del Espíritu Santo, y por lo tanto el ser que vas a llevar en tu vientre le vas a llamar Jesús, pero es Hijo de Dios, puesto que Él es el que está dándole vida a su Hijo Jesús en el vientre de María. Y le habla de Elizabeth, que también está esperando un hijo. Pero ve aquí la distinción de María ante Dios, que le dice el ángel, salve, favorecida, Dios está contigo, has recibido el favor de Dios, has hallado gracia ante Dios. Y luego le dice en otras versiones, en esta versión no, pero hay otras versiones que dice, bendita eres tú entre las mujeres. La Reina Valera del 60 creo que sí lo dice, bendita tú entre las mujeres. Qué hermoso testimonio de María, una mujer sencilla o una adolescente, una jovencita sencilla, pobre, humilde, que halló gracia ante los ojos de Dios. La palabra de Dios no dice que haya sido una mujer perfecta, como le expresan algunos pasajes, por ejemplo en Job, ¿verdad? Dice que era un hombre perfecto. Noé dice que era perfecto en sus generaciones. De aquí de María no nos da mucho contexto, pero podemos entender lo que era ella, puesto que habla el ángel Gabriel favorablemente de María. A pesar de que la Biblia no nos da muchos detalles acerca del pasado, de la genealogía de María, podemos ver algunas cosas que podemos destacar y nos dan un entendimiento de cuál era la condición de María, además de lo que ya dije, que era pobre y que estaba comprometida también con un hombre también humilde. Pero vamos a ver qué características muestra María en este breve pasaje, porque después María va a visitar a Elizabeth, su prima que está embarazada, y vemos ahí que salta el bebé en el vientre de Elizabeth, su prima, y dice la palabra del Señor que fue lleno del Espíritu. Y este bebé que estaba en el vientre de Elizabeth, la prima de María, no era nada más ni nada menos que Juan el Bautista. Entonces, en el versículo 46 de Lucas capítulo 1, encontramos un canto
un canto precioso que es conocido como el Magnificat, como inicia el canto en latín, se conoce como el Magnificat. Hay obras musicales y corales acerca de este canto hermoso de María, y esto nos permite ver algo de su condición espiritual, más allá de lo que la Biblia dijo a través de Gabriel, que era favorecida, que halló gracia, que era bendita entre las mujeres. Analizando este canto, el Magnificat, conocemos un poco más a María. Y mire lo que dice, por ejemplo, en el versículo, perdóneme, antes de eso, cuando entonces le da este anuncio el ángel, en el versículo 38, en Lucas 1, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Vamos a ver entonces algunas características de la personalidad de María. Primero, en esta pronunciación, imagínese usted la situación. Una mujer desposada y un ángel se le aparece y le dice: vas a concebir, vas a llevar en tu vientre al Hijo de Dios, Él va a ocupar el trono de David, vendrá para salvación y su reino no tendrá fin. Y ella, por supuesto, de forma natural pregunta: ¿y cómo es esto si yo no conozco varón? ¿Cómo que voy a tener un hijo? Y él dice que es por el poder del Espíritu Santo. Y entonces, analizando todo esto, viendo las implicaciones, María, que era una sierva del Señor, justamente así le responde a Gabriel, le dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, quiero nombrar 9 características en la vida de María que son importantes tener en cuenta para saber hasta dónde se nos está permitido reconocerla, honrarla, respetarla y saber cuál es el límite de esa admiración que tenemos por María o que debemos tener por María. Primero, sujeción. Aquí en el versículo 38 de Lucas 1 dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra. Característica de María: sujeción. Una mujer obediente, sujeta, en este caso a la voluntad de Dios. Y quisiera mencionar que María seguramente era la típica mujer judía que desde esa edad tan temprana, a los 13 o 14 años, ya estaba desposada y pasando el periodo acordado iba a casarse, como cualquier otra mujer de su época. No había nada sobresaliente en ella que destacara más allá de lo que cualquier mujer temerosa de Dios seguramente hacía. Sin embargo, la diferencia es que Dios la llenó de gracia y la escogió con un propósito. Pero no quiero que veamos como que era una supermujer, una mujer perfecta, no había otra como ella sobre la tierra. La Biblia no lo menciona. Podemos asumir que había más mujeres tal vez con las mismas virtudes, los mismos atributos que María, pero María fue la elegida por Dios. Con esto quiero decir que a veces sucede con nosotros lo mismo. No es que seamos buenas personas, no es que tengamos una buena trayectoria, no es que tenemos unos buenos principios, sino que Dios nos escogió a nosotros por su gracia y por su misericordia, no porque nosotros lo mereciéramos, hubiéramos hecho algo especial, sino porque simplemente Dios así lo quiso y así decidió elegir a María. Y luego viene entonces el Magnificat, como le decía, a partir del versículo 46 al 56. Ya después usted lo podrá leer en casa. Está hermoso lo que este canto dice. Y podemos ver como una segunda característica de María que ella magnifica a Dios. Es decir, glorifica a Dios, exalta, alaba y adora al Señor.
Y yo quisiera que conforme vayamos viendo estas características de María, nosotros también contrastemos nuestra vida tomándola como un ejemplo de lo que un creyente, no solamente una mujer, sino aún un varón tendría que ser delante de Dios. Primero dijimos que estaba sujeta, era obediente a la voluntad del Señor. Segundo, magnifica a Dios, lo glorifica, lo honra. Tercer característica, que ella estaba llena de las Escrituras. Ella estaba llena de la palabra de Dios. Mire, este canto que encontramos en 9 versículos del 46 al 55 está fundamentado en las Escrituras y comprende alrededor de 20 pasajes del Antiguo Testamento. María cita en su canto a Job, varios de los Salmos, a Habacuc, al primer libro de Samuel, Isaías, entre otros. Es decir, que María conocía las Sagradas Escrituras. Y es una característica importante que todo creyente deberíamos de tener, conocer la Biblia, conocer las Escrituras. Número 4, reconoce a Dios como su Salvador. En el versículo 47 de Lucas 1 dice: y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Ella reconocía su condición y reconoce a Dios como su Salvador. Número 5, era sencilla y humilde. Más allá de lo material, en su espíritu era sencilla y humilde. El versículo 48 dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ha mirado la bajeza de su sierva. Número 6, ¿sí los lleva? ¿Lleva bien la cuenta? Número 6, era una mujer valiente. Imagínense nada más esto. Ella ya estaba comprometida para casarse y eso se consideraba como si fuera prácticamente ya un matrimonio que se podía disolver solamente con el divorcio. Ella estaba comprometida y resulta embarazada. ¿Cómo le vendría a usted una situación así? Póngase en el lugar de María o en el lugar de José. ¿Están comprometidos? Ya hicieron un pacto de fidelidad, de guardarse para el matrimonio, y resulta que uno, o en este caso ella, está embarazada, pero no de con quien estaba comprometida. ¿Se imagina? ¿Sabe cómo era castigado el adulterio en ese tiempo? Eran apedreadas las mujeres o los hombres adúlteros hasta morir. Aplicaban la ley de Moisés y eran apedreados a morir. Entonces imagine, están comprometidos, están desposados y ella resulta embarazada. ¿Qué es lo que correspondía? Apedréenla por adúltera. ¿Sabrá Dios con quién se metió? Resultó embarazada, apedrearla. Por eso dice la palabra del Señor. No lo dice aquí, pero acompáñame a Mateo. En el libro de Mateo, donde se narra parte también de esto, en el capítulo 1 de Mateo, habla de José. Y dice en Mateo 1, versículo 19. Si quieres desde el 18 para que reforcemos lo que hemos comentado. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre, María, estaba desposada con José y antes de que se unieran, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19, José, su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Es decir, que José dijo: si yo la acuso públicamente que faltó a nuestro pacto de desposorio, ella la van a matar a pedradas. Y por eso dice que él decidió dejarla en lo secreto para que no fuera difamada y no fuera
apedreada. Entonces podemos ver cómo María se arriesgó a sufrir las consecuencias de su embarazo, en este caso por el Espíritu Santo. Ella no hizo como muchos o muchas hoy en día hacen cuando resultan embarazadas fuera del matrimonio y tratan de abortar, acabar con esa vida en su vientre. Y María decidió obedecer a Dios y enfrentar las consecuencias, el juicio, el repudio, el rechazo, la burla. De hecho, más adelante encontramos algunos pasajes cuando se burlan de Jesús también de esto. Sin embargo, María decidió ser obediente a Dios y Dios respaldó a María. Le habló en sueños a José, aquí mismo en Mateo 1, del versículo 20 al 23, se le aparece en sueños un ángel y le dice: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, que María decidió ser obediente y Dios respaldó la obediencia de María. Esta es una lección que tú y yo tenemos que aprender y ser valientes como ella, sin importar lo que el hombre vaya a decir, el repudio, el rechazo. Seamos obedientes al Señor, aunque se burlen de nosotros. María lo hizo y el Señor la bendijo por ello. Y José, por supuesto, la recibió. Versículo 24 de Mateo 1 dice: cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Es decir, la aceptó y se casaron en esa condición. Séptima característica de María, la obediencia. María era una mujer obediente, cumplió con el lapso que le correspondía a la mujer de purificación después del parto, lo que conocemos aquí como la cuarentena. En Lucas 2 habla de cómo fueron ellos a presentarse al templo para la purificación de ella y para redimir a Jesucristo como primogénito. Si quiere, acompáñeme a Lucas 2. Eran tan pobres, pero tan pobres, que la ofrenda que estaba estipulada para esta purificación y para esta redención de los primogénitos, ellos dieron el mínimo que se podía dar entonces. Y dice en Lucas 2, versículo 24, dice: para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma, o 2 palominos, dice otra versión. Fue lo que ellos ofrendaron porque no tenían más, 2 palomas, pero cumplieron con la ley. Entonces María era obediente. Otra característica, número 8, era una mujer amorosa. Ella estaba al pie de la cruz mientras su hijo estaba siendo torturado y sacrificado. Podemos asumir que ella estuvo cerca de Jesús constantemente y estuvo en sus últimos minutos en su vida terrenal al pie de la cruz. Por último, María era también una mujer de oración. La encontramos después de la crucifixión, de la resurrección de Cristo, en Hechos 1, acompáñeme. Hechos capítulo 1, ahí aparece nuevamente María. Cuando estaban reunidos en el aposento alto, en el versículo 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración, hablando de los discípulos,
junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él, con los hermanos de Jesús. Entonces fue una mujer de oración. Fue importantísimo lo que ella hizo en los primeros años de la Iglesia de Cristo, acompañando a los discípulos de Jesús y, como vemos aquí, perseverando unánime en la oración. Entonces, podemos ver en María una mujer ejemplar y, como le decía yo, una mujer en la cual podemos aprender no solamente las mujeres, sino también los hombres, lo que tendríamos que ser. Como lo mencioné, una persona sujeta a la voluntad de Dios, que glorifica al Señor, que conoce las Escrituras, que reconoce a Dios como su Salvador, una persona sencilla, humilde, valiente, obediente, amorosa y una persona de oración. Realmente alguien admirable, alguien que merece ser alabado, que merece ser reconocida y honrada por lo que hizo. Sin embargo, eso es, digamos, lo favorable, lo positivo y lo que podemos ver en la Biblia. Sin embargo, el grave problema es que se le han atribuido a María características, virtudes y poderes que la Biblia no nos dice que ella los tuvo ni los tiene. Y podemos asumir por lo que nosotros conocemos de Dios que todas esas cosas o gran parte de las cosas que se dicen de la divinidad de María no es más que un desconocimiento de la palabra de Dios o una manipulación o una mentira, porque no se dice de María mucho de lo que se cree que es. Y vamos a argumentar contra esos mitos que se dicen de ella. Especialmente en el catolicismo se le atribuyen a María poderes extraordinarios, atributos o características que son exclusivas o exclusivos de Dios. Sí, ella fue muy favorecida, ella fue bendita entre todas las mujeres, llena de gracia, pero no tiene un poder divino como muchos equivocadamente creen, porque la Biblia pone en claro lo que es y lo que no es María. Podemos decir entonces que fue una mujer ordinaria, una mujer, como ya lo mencioné, sencilla, humilde, con sus limitaciones humanas, que hizo cosas realmente extraordinarias, sorprendentes, admirables, dignas de honra y reconocimiento, pero sin poder divino. El único que tiene el poder divino es Dios. Ni usted, ni yo, ni cualquier personaje de la Biblia tiene poder divino. Solamente el Señor. Y quiero mencionar 5 características que se mencionan de María o que la tradición le atribuye a María, y vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Primera, inmaculada o santísima, significa lo mismo, inmaculada o santísima. Esto significa que ella fue concebida sin pecado. No voy a dar la argumentación, usted la puede encontrar en internet, ahí va a encontrar cuál es la justificación por lo cual se le atribuyen estas características a María, pero quiero mencionarle lo que dice la Biblia al respecto. Según esta creencia, la Inmaculada o la Santísima Virgen María fue concebida sin pecado y que nunca pecó. Esto fue oficialmente declarado por el Papa Pío IX en el año 1854. Quiero que contrastemos cuándo inició o cuándo se oficializó estas creencias que le voy a mencionar, porque en la Biblia no encontramos nada de eso. Es más, la propia María, como leíamos en el Magnificat, ella misma confesó: el Dios es mi Salvador, en Lucas 1:47. Si está diciendo que Dios es mi Salvador, no se está refiriendo propiamente a lo material, sino mi Salvador de mi alma, porque ella reconocía que era pecadora como cualquier otra persona.
Lucas 1:47 es donde María declara: Dios mi Salvador. La Biblia nos deja claramente que solo hay una persona en toda la historia de la humanidad que no ha pecado, y es Jesucristo. Primera de Pedro 2:22, no lo busques, si está tomando nota, apúntelo. Primera de Pedro 2:22. Primera de Juan 3:5 hablan que Él es el único que no cometió pecado. Dice, fue hecho pecado por nosotros. Primera de Pedro 2:22 y Primera de Juan 3:5, entre otros versículos, claro. La palabra del Señor dice en Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, incluida María. Entonces María no es ni inmaculada ni santísima, porque como cualquier ser humano, ella también fue una mujer que pecó, y por la herencia de nuestros primeros padres también fue concebida en pecado como todos nosotros. Número 2, siempre virgen. Otra tradición, otra creencia de muchos es que ella se mantuvo virgen siempre. Esto fue, aunque ya se mencionaba en la antigüedad, fue oficialmente reconocido en el año 600, fue reconocido en el año 1555 por el Papa Paulo IV. O sea, durante 1500 años no era oficial, aunque algunos le atribuían esta eterna virginidad a María, y fue reconocido 1555 años después del nacimiento de Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la eterna virginidad de María? La Biblia dice claramente en varios pasajes, si quiere acompáñame para leer uno de ellos, en Mateo 13, menciona los hermanos, inclusive da nombres de ellos y las hermanas. Repito, no quiero meterme en muchos detalles de cuáles son los argumentos a favor de estas creencias, los puede encontrar seguramente usted en internet, pero sí quiero decirle lo que la Biblia menciona al respecto. Mateo 13, versículos 55 y 56 dice: Jesús es rechazado en Nazaret, versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le viene a todas estas cosas? Así como también tenemos Juan 2:12, Marcos 3:32, Juan 7, versículos 3 al 10. Lo menciono solo por quienes están tomando nota, lo repito. Juan 2:12, Marcos 3:32, Juan 7, versículos 3 al 10, donde dice o hace referencia a los hermanos o a las hermanas de Jesús. Entonces, con este argumento bíblico se comprueba que ella no fue eternamente virgen. Sí fue virgen hasta el nacimiento de Jesús, pero ¿sabía usted que aún en ese nacimiento ella perdió la virginidad y por supuesto después, a través de allegarse a su esposo José, concibió otros hombres, otras mujeres, hermanos de Jesús, y por lo tanto ella no fue siempre virgen? Número 3, asunción. ¿Qué es la asunción? Esta creencia establece que María fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Esto fue reconocido también como una creencia, un fundamento de la Iglesia Católica por el Papa Pío XII en el año 1950. Nuevamente, la Biblia no lo dice, los primeros creyentes no lo mencionan, no era una creencia. Hasta el año 1950 fue reconocido por la Iglesia Católica, por el Papa Pío XII, en el cual estableció como un dogma de fe que María
no murió, sino que fue arrebatada al cielo en cuerpo y en alma. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia solamente menciona 2 personas que fueron llevadas sin ver la muerte y se refiere a Enoc, lo podemos ver en Hebreos 11:5, y a Elías en segundo libro de Reyes capítulo 2 versículo 11. Las únicas 2 personas que la Biblia menciona que no vieron la muerte fueron Enoc, Hebreos 11:5, y Elías, segundo de Reyes 2 versículo 11. Pero la Biblia no dice eso de María. Hay un pasaje que nos puede dar algo de luz al respecto y acompáñame a Juan 19. Juan 19, donde está Jesús agonizando en la cruz y está ahí María al pie de esa cruz. Ya lo habíamos mencionado, su sufrimiento de María. Y en Lucas 19, perdóneme, en Juan dije, ¿verdad? Gracias. Juan 19, versículo 27, cuando está agonizando Jesús. Vamos a leer desde el 25. Dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, es decir, Juan, de pie junto a ella, dijo a su madre, mujer. Fíjese qué significativo, cómo se refería a Jesús a María, mujer. No hay pasajes que digan mamita, mamacita, mami querida, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, es decir, a Juan, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo, es decir, Juan, la recibió en su casa. Es decir, Jesús, podemos asumir que para entonces tal vez José ya había muerto, iba a dejar, por decir de alguna forma, a su mamá desamparada, sin la protección, y por eso le dice a su discípulo amado, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo. De alguna forma, encomendarle al cuidado al uno del otro. Y digo que esto es significativo con respecto a la asunción de María, porque Juan, el discípulo amado que se menciona en estos pasajes, fue el último de los apóstoles que murió. Todos fueron muriendo de alguna forma u otra, todos martirizados, y Juan fue el único que murió, podemos decir, de causas naturales, que no fue torturado ni martirizado. Él estaba en el exilio en la isla de Patmos y él murió aproximadamente en el año 101. No sabemos la edad precisa, qué edad tenía cuando Jesús a los 33 años estaba agonizando y le hizo la entrega de responsabilidad o de cuidado a Juan con respecto a su mamá María, pero fue el último que murió. Podemos asumir entonces que María murió antes que Juan, naturalmente hablando. Sabemos por la edad promedio que vivían los hombres en esta época que María ya había muerto cuando murió Juan. Juan escribió el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el año 90 después del nacimiento de Cristo, y digamos que él murió unos 10 años después de haber escrito el Apocalipsis. Siendo que Juan tenía a su cargo el cuidado de María, la madre de Jesús, si ésta hubiera ascendido al cielo, ¿se imagina lo llamativo que habría sido esa situación? Podemos creer que Juan no lo pasaría por alto y lo hubiera dejado por escrito en la palabra. Algo tan milagroso como eso. De lo cual la Biblia menciona a Enoc, a Elías. Si hubiera María hecho lo mismo,
lo encontraríamos seguramente en la Biblia, pero el hecho de que no lo mencione nos da el entendimiento de que no fue así, que María murió como cualquier otra mujer de su tiempo. No sabemos en qué condición, cuándo, cómo, dónde, pero podemos asumir que no fue ascendida al cielo en cuerpo y alma, como muchos equivocadamente creen. Número 4. Llevamos Inmaculado, Santísima, siempre Virgen, la Asunción. Número 4, intercesora. Otro de los atributos o características o poderes que se le confieren a María es que ella se encuentra, se dice, más cercana a Dios. Y aunque Cristo es el mediador entre los hombres y Dios, se dice que María es la intercesora para todos los que vienen a ella, que ella es la mediadora de toda gracia entre Cristo y la humanidad. Es decir, que los hombres pueden ir a María, María va a Jesús y Jesús va al Padre. Esa es la creencia de muchos. Por eso dicen que ella intercede. Hasta hay un rezo que habla de eso, ¿no dice? Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, dice este rezo. Sin embargo, nuevamente la Biblia no dice nada al respecto de que María interceda por nadie. No vemos ninguna carta apostólica que digan, ruéguenle a María, pídanle a María, récenle a María. No hay tal cosa. Ella seguramente goza de estar en la presencia del Señor como todos los creyentes en Cristo que han muerto. Está en la presencia de Dios esperando la resurrección de su cuerpo para habitar por la eternidad en la gloria del Señor, como cualquier otro creyente. Sin embargo, ella no tiene facultades ni poderes intercesores. Ella no está pidiéndole a su hijo que haga algo en favor de la humanidad, como no lo están Abraham, como no lo están Pedro, como no lo están Pablo, como no lo está Juan. Ninguno de ellos está intercediendo por la humanidad. No sabemos realmente cómo es eso. Lo sabremos cuando el Señor nos llame a su presencia, pero lo que sí sabemos es que no hay una forma de comunicarse de los que han fallecido con los seres vivos. No hay una forma de comunicación entre los que han muerto aún en Cristo con el mundo natural que tú y yo vemos. No hay manera. La Biblia no lo dice. Por lo tanto, creemos que ella, aunque goza de estar en la presencia del Señor, no está intercediendo por nadie, como diciendo al Hijo, convenciendo al Hijo. Lo que sí dice la Biblia claramente, y acompáñame por favor a Romanos 8, esto sí lo dice la Biblia con toda claridad, y como sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es verdad, Romanos 8, 26 dice con toda certeza lo siguiente, Romanos 8, 26. Asimismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades porque no sabemos cómo debiéramos orar. Pero el Espíritu mismo, ¿qué? Intercede con gemidos indecibles por nosotros. ¿Quién intercede por nosotros según este pasaje? El Espíritu. Romanos 8, versículo 34. 8:34 de Romanos dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún es el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también ¿qué? Intercede por nosotros. Los únicos intercesores por nosotros que sí tienen el poder de vernos, interceder por nosotros ante el Padre son el Espíritu y Jesucristo.
no María. Porque si nos ponemos a creer lo que no está en la Biblia, podemos creer cualquier cosa. Pero por algo el Señor nos dejó su palabra para que supiéramos la verdad. Dice que es la palabra profética más confiable a la cual hacemos bien en estar atentos. Número 5, Madre de Dios. Se le atribuye a María ser la Madre de Dios, o también se le llama la Reina del Cielo. En el Catecismo de la Iglesia Católica dice lo siguiente, escúchame bien cómo dice: María es realmente la Madre de Dios porque es la madre del Hijo, que es Dios mismo. Es decir, como el Hijo Jesús es Dios y como María fue su madre, entonces María es la Madre de Dios. Suena lógico, pero es una mentira. Porque Jesús fue hombre y Dios al mismo tiempo. Y María es madre de la humanidad de Jesús, mas no de la divinidad de Jesús. Ella es madre del cuerpo, de la carne, de lo material o tangible, pero no es madre de su espíritu ni de su alma. Por lo tanto, ella no es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Jesús hombre, pero no es la madre de Jesús Dios. Dice la palabra del Señor que no hay genealogía en Jesús en lo espiritual. Y algo muy revelador es cómo trataba a Jesús o cómo se refería a Jesús a María, como hace un momento leíamos en Juan 19:26 que dijo mujer. Hay otro pasaje en Juan 2:4 en las bodas de Canaán. Recordará el primer milagro de Jesús, el primer milagro público, Juan 2:4, y le dice: ¿qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Mateo 12:48, acompáñeme. ¿Qué quiero decirle con esto? Que Jesús no exaltó a María. Claro que la honraba como su madre terrenal, la respetaba, la procuraba, pero nunca la exaltó a lo divino. Mateo 12:48, mire lo que dice. Desde el 46 en Mateo 12, mientras todavía hablaba a la gente, Jesús, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera buscando hablar con él. Algún asunto querían tratar con Jesús y estaba su mamá y los hermanos de Jesús. Y alguien le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están afuera buscando hablar contigo. Versículo 48 de Mateo 12. Pero Jesús respondió al que hablaba con él y le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Entonces extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Es decir, Jesús estaba prevaleciendo en la obediencia a Dios más allá de lo sanguíneo, de lo biológico o lo terrenal. Es de llamar la atención que Jesús personalmente nunca se expresó de ella como su mamá o como su madre, sino le decía mujer. Justamente porque ella era su madre terrenal, mas no espiritual. Por lo tanto, ella no es la madre de Dios. Es la madre de Jesús, hombre. Ciertamente, como toda madre, sufrió por su hijo, como toda mamá sufre por su hijo y quiere ver a su hijo bien, realizarse, cumplir sus propósitos. Toda mamá, o bueno, toda buena mamá desea eso para sus hijos.
y es ejemplar en ello María. Le fue profetizado que una espada iba a traspasar su misma alma, a pesar de que ella sabía que Jesús no era su hijo espiritual, sino que era hijo de Dios. Por supuesto que ella tenía un grande amor, un afecto por su hijo, al que concibió, al que llevó en su vientre, al grado que cuando le vio sufrir en el Calvario y ser traspasado por los clavos y ser exhibido y desangrado, por supuesto que sufrió, cumpliendo la profecía de que una espada traspasaría su alma. Ella no fue indiferente, ella no fue ajena al dolor de su hijo. Claro que le dolió y le lastimó, como toda madre por su hijo. Entonces, con estos argumentos bíblicos, pretendo demostrar que María sí es una mujer virtuosa, sí es una mujer bendita, admirable, digna de honra, de respeto, reconocimiento, pero no fue siempre virgen, no fue santísima, no ascendió al cielo en cuerpo y no es intercesora y tampoco es la madre de Dios. Al respecto, los católicos oficialmente dicen que ellos no adoran a María. Saben que la adoración es exclusiva para Dios. Y eso fue lo que hizo María en el Magnificat. Ella engrandeció, magnificó, glorificó a Dios. Pero fíjese lo que dicen, y quiero que me ponga atención lo que dicen acerca de adorar o venerar a María. Dice así los católicos: la veneración a la Virgen María, a los santos o a los bienes materiales que a ellos les pertenecieron, no tiene como fin a ellos mismos, sino a Dios. Como católicos veneramos a la Virgen María, conocido como hiperdulía, debido a la excelencia de sus virtudes por sobre los demás santos, y veneramos a los santos conocidos como dulía, reconociendo que ellos son solo un reflejo de las perfecciones divinas obtenidas por los méritos de Jesús en la cruz. Ahorita se lo explico. Algo más. Los católicos adoramos únicamente a Dios. No adoramos imágenes ni estatuas, sino que veneramos lo que ellas representan, pero no a ellas por sí mismas. Amamos a la Virgen sin importar de que esté o no en una imagen, porque ella nos conduce a Dios. En resumen, ¿qué es lo que dicen? No la adoramos, ni a los santos ni a María. Adoramos solo a Dios porque Él es el único digno de adoración. La veneramos de una manera sobresaliente con respecto a los demás santos, porque ella nos conduce a Dios. Es decir, que ven en María un camino para llegar a Dios, cuando la Biblia claramente dice de Jesús que Él es el único camino al Padre. Dice, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesucristo. Pero la gente piensa que a través de María, María los va a acercar al Hijo y el Hijo los va a acercar al Padre, pero no hay fundamento bíblico para eso. Ahora bien, ¿qué es venerar? Venerar, según el diccionario bíblico, es mostrar el máximo respeto posible por alguien. Venerar es mostrar el máximo respeto posible por alguien, reconociendo sus virtudes y admirando sus capacidades, pero sin llegar a adorarle. Lo repito, venerar es mostrar el máximo respeto por alguien, reconociendo sus virtudes, admirando sus capacidades, pero sin llegar a adorarle. ¿Qué es adorar? Adorar es rendirle culto a alguien o algo de naturaleza divina o sagrada. Lo repito, adorar es rendirle culto a alguien o a algo
de naturaleza divina o sagrada. Es decir, la creencia de los católicos es que el único digno de adoración es Dios, de acuerdo. Que a María la veneran, de acuerdo si cumplieran lo que estrictamente significa venerar, mostrar el máximo respeto, reconocer las virtudes, admirar sus capacidades sin llegar a adorarle. Por otro lado, la adoración es rendir culto a algo o a alguien de naturaleza divina. Entonces, aunque ellos digan que solo la veneran, en realidad la adoran. ¿Por qué? Porque le dan atributos divinos, atributos exclusivos de Dios. Le rezan, se postran ante ella, se encomiendan a ella, confían en ella, le atribuyen poderes divinos, le hacen promesas, etcétera, etcétera. Y todo eso es adoración. Y si le hacen culto, Éxodo 20, versículos 4 al 5, habla claramente que eso es idolatría. Aunque digan que no lo hacen, en la práctica lo hacen. Y eso no es agradable al Señor. Concluyo con lo siguiente. Como cristianos, honramos a María, la madre terrenal de Jesús. Reconocemos lo que ella hizo, lo importante que fue en la historia del cristianismo. La respetamos, alabamos sus virtudes, admiramos sus capacidades, su amor por Dios, su obediencia, su valentía, su sencillez y humildad. Apreciamos su importante labor como madre de Jesús. Reconocemos su participación en los primeros años de la Iglesia de Cristo. La consideramos alguien digna de imitar. Pero, en conformidad con lo que dice la Biblia, que es la voluntad escrita de Dios, no se le debe atribuir ningún poder divino, ni rendirle culto, ninguna oración, ninguna adoración a María. Por lo tanto, no se debe adorar a María, como tampoco se debe adorar a ninguno de los personajes ejemplares que encontramos en la Biblia: Abraham, Moisés, Isaac, David, Daniel, Pablo, Pedro, Juan, etc. A ninguno de ellos se debe adorar. Es importantísimo lo que María hizo por la gracia y elección de Dios. Indudablemente que ella ocupa un lugar, si pudiéramos poner una jerarquía, ocupa un lugar importantísimo entre los muchos protagonistas de la historia de la fe en Cristo. Hizo lo que tenía que hacer como sierva del Señor, como tantas otras siervas y siervos que menciona la Biblia, y aún los que no menciona la Biblia. Seguramente hay muchos como ella que han hecho labores importantes para el reino de Dios en esta tierra. Seguro que ella se encuentra en la presencia del Señor, esperando el día de su resurrección, como todos los creyentes que han muerto en la fe del Hijo de Dios. Quienes estamos en Cristo no tenemos nada en contra de ella, todo lo contrario, la honramos, la respetamos, admiramos lo que hizo, y podemos decir con toda certeza, como la misma Biblia se expresa de ella: bendita María entre las mujeres y muy llena de gracia. Bienaventurada es por todas las generaciones. Nuestra admiración y respeto para ella, pero el límite es que no la podemos adorar ni atribuirle poderes divinos que no tiene de acuerdo con la palabra de Dios.
Ponte de pie y vamos a orar. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente, y demos gracias por la vida de María. Realmente